Hola, ahora voy a presentar mi ensayo sobre las monedas digitales del Banco Central mediante un análisis crítico y viendo las perspectivas para nuestro país. Entonces, para entender un poco de las tendencias globales y un contexto local, el 93% de los bancos centrales ya están explorando las CBDCs y la mitad ya está haciendo pruebas pilotos. Pero, ¿qué es una CBDC? Este viene siendo dinero digital emitido por un banco central que es accesible al público, que sin embargo no va a ser una criptomoneda, a pesar de que sea digital, no es una criptomoneda, pero tampoco es un depósito bancario, sino que viene siendo como un pasivo de un banco central que tiene acceso al público. Entonces, el 93% de los bancos centrales ya están explorando esa tecnología. Sin embargo, las pruebas están dando resultados que si la propuesta de valor no está bien planteada, esto va a generar una baja adopción y es algo que tiene todo el sentido del mundo. Para nuestro país, tras una experiencia con Bitcoin, bueno, acá el país está dolarizado, con una alta dependencia de remesas y como lo mencioné, con una experiencia previa con Bitcoin, una CBDC puede abaratar pagos, puede impulsar la inclusión financiera y mejorar bastante la estructura del e-commerce local, siempre y cuando se diseñe con privacidad, simplicidad de uso, algo que quizás suene raro, pero la capacidad offline, ya que el país, pues su estructura tecnológica aún no es tan grande como la de otros países. Y reglas que eviten que se abandone todo el sistema bancario normal. Entonces, para ver mejor qué es una CBDC, veamos esta definición. Se define como el dinero digital emitido por el Banco Central, que es un pasivo directo del emisor, o sea, un pasivo del Banco Central. A diferencia del efectivo físico, este va a existir únicamente en el mundo digital. Y a diferencia del Bitcoin, este no es emitido, perdón, es emitido y respaldado por una autoridad monetaria, algo que no tiene Bitcoin. Esto la convierte, como lo mencioné, en un pasivo directo de este banco que la emite. A diferencia de los depósitos comerciales, este va a representar dinero del banco que es directamente accesible al que quiera usar. Entonces, esto tiene ciertos atributos, por ejemplo, lo que ya mencioné, el respaldo soberano de bancos, validación casi instantánea, o sea, procesamiento en tiempo real, no hay remuneración, lo que generalmente pues genera como mayor atractivo para la gente que no haya transacción o cobro por transacciones. Si lo comparamos con los instrumentos monetarios actuales, el efectivo, pues el efectivo es un pasivo de un banco central, sí, lo es. ¿Es acceso al público? Sí. ¿Tiene riesgo de contraparte? No generalmente. Y su uso, pues el uso es común, o sea, desde pagar la cuota de una casa hasta pagar el transporte público. Un depósito bancario depende o es emitido por un banco comercial, cualquiera. ¿Es un efectivo del Banco Central? No, no lo es así. ¿Es accesible al público? Sí lo es. ¿Y tiene un riesgo de contraparte? Pues sí, porque es emitido por un banco. Aquí, pues, la mayoría de las personas reciben sus salarios, hace transferencias, etcétera. Y luego tenemos una CBDC minorista, que esta es emitida por un banco central, es un pasivo del banco, tiene acceso al público y no tiene un riesgo de contraparte. Entonces, eso se podría usar en pagos digitales masivos, que sería una de las aplicaciones que pueden tener la CBDC. Sin embargo, hay modelos de emisión y distribución que es necesario comprender para entender bien ese tipo de moneda. Tenemos el directo, que es donde el Banco Central abre y gestiona billeteras al público. Sencillo. El banco tiene el control total. Sin embargo, hay carga operativa, entonces esto puede generar fricción política. Luego tenemos el nivel 2, que viene siendo incluir el Banco Central, que va a ser el emisor, incluir bancos comerciales, fintech, que van a ser las que van a distribuir y que van a generar la atención al cliente. Esto va a equilibrar un poco la innovación con la resiliencia, ya que va a estar esa parte de atención al cliente. Luego están los mayoristas, que esto es solo para bancos, porque esto optimiza la liquidación interbancaria y va a mejorar los pagos fuera de las fronteras, o sea, pagos al exterior. Entonces, la tecnología, el offline y la ciberseguridad.
Contrario a la percepción popular que se podría tener de una CBDC, esta no necesariamente va a requerir blockchain como, como lo hace Bitcoin o cualquier criptomoneda, ya que este va a depender de un sistema centralizado, en donde muchos bancos centrales van a considerar o ya consideran arquitecturas centralizadas tradicionales. ¿Por qué? Por eficiencia, por control, por madurez tecnológica dada de adopciones anteriores, y esto va a ofrecer un rendimiento probado, ya que no es primera vez que se va a usar, una menor complejidad y unos costos reducidos, aunque va a presentar ciertos puntos de falla, pero y un poco de menor transparencia, que serían como las desventajas de este sistema. Sin embargo, dentro de esta tecnología de la CBDC se presenta la función offline, que en una moneda, la ECNI, esto ofrecía transacciones en Internet mediante el pago de NFC, que es una tecnología que incluye en casi todos los celulares ahora. Particularmente esto es relevante en áreas rurales, en donde, bueno, en áreas rurales y en casos de desastre. Porque en casos de desastre la electricidad pues, se va, en áreas rurales a veces no todas las personas tienen acceso a Internet. Entonces, por estos dos puntos se podría aplicar. En Nigeria se implementó el uso de códigos USSD, que era para teléfonos básicos, o sea, los que se conocían hace 7 años. Entonces, esto permitía transacciones sin internet a través nada más de una marcación telefónica. Entonces, la capacidad offline es algo que se puede aplicar también en el país. Luego, cada nueva tecnología al final siempre tiene sus riesgos, y hacer algo que depende tanto del internet, los riesgos tradicionales pues intensifican, ya que al ver que algo es nuevo, pues como que ese interés de querer atacarlo aumenta. Tenemos amenazas como ataques de DOS, fraude de identidad, algo que está bien de moda ahora, ataques de doble gasto, compromiso de claves privadas. Entonces, las contraenmiendas requieren, o la solución a estos casos sería que autentificación de multifactor, una criptografía bastante robusta, un monitoreo continuo y planes de contingencia ya si algo llegara a fallar. Entonces, estos son los riesgos que presenta esa tecnología. Hay ciertos casos de elecciones que han sido aplicadas a ciertos países. Ellos han intentado pues implementar esto, por ejemplo en China, con lo que mencionaba antes, el CNI, que bueno, allá en China manejan el yuan. Entonces, esta aplicación maneja un yuan digital, digamos, que sigue siendo creo que o la propuesta más grande del mundo para incluir este tipo de tecnología. A finales del año pasado se habían abierto más de 300 millones de billeteras. O sea, aquí los números son bastante grandes porque se habla de China. Ya. Creo que es uno de los países con mayor densidad poblacional, que acumulaba, o sea, el abrir estas billeteras acumulaban más de $1 billón. O sea, era un dineral que generaba esto. ¿Por qué? Porque eso tenía ciertas características distintivas que la hacían mejor. Había escala masiva en 29 ciudades, funcionalidades offline, que era crucial o que es crucial para la inclusión rural. Ahí se podía aplicar en varios casos de uso, o sea, pagos minoristas, subsidios, pagos gubernamentales, impuestos. Sin embargo, aún con todas esas ventajas que tenía, siempre había desafíos, ya que allá en China los usuarios están bien aferrados a dos aplicaciones que son el Alipay y el WeChat Pay, que son aplicaciones que están bien asentadas ya, ya que hay un QR, vos pagas y ahí queda todo. Entonces, siempre hay un poco de desafíos. Ahora, para el caso de la Naira, que se dio en Nigeria en 2021, se introdujo en África a través de Nigeria la primera CBDC. Entonces, sin embargo, la implementación de esto pues no fue tan buena que se diga. Al contrario, fue algo decepcionante, ya que en mayo del año 23 el IMF reportó que más del 95% de las billeteras que habían sido emitidas en 2021 ya no estaban siendo utilizadas. Entonces,
pues se intentó hacer, sin embargo, su adopción fue bastante nula. Entonces, ¿qué factores pues limitaron esto? La desconfianza. Es algo que, o bueno, la resistencia al cambio que vemos tanto, porque al final la única razón para usar esta aplicación sobre las criptomonedas era la confianza en el gobierno. Y la confianza en el gobierno en este país pues ya estaba un poco baja por casos de corrupción, cosas así. Entonces, también hubo una falta de propuesta de valor, ya que nunca se vendió como superior al sistema que ya existía. Entonces, era difícil que se implementara. No había una infraestructura adecuada también. Al final, siendo un país de bajos recursos, no todas las personas contaban con la infraestructura necesaria para manejar esta aplicación. Entonces, luego está el caso de Bahamas con Sand Dollar, que el Banco Central de Bahamas fue el pionero a finales de los 90, ya que ellos estaban impulsados, estaban motivados por aumentar eficiencia en pago, proporcionar acceso no discriminatorio, lograr inclusión financiera. Entonces, hubieron siempre limitantes. Por ejemplo, se identificó que el gobernador como que tenía cuatro puntos críticos, que eran construir las redes comerciales, conseguir participación del sector tradicional y una educación al usuario. Entonces, y también lograr que sea independiente del sistema bancario. Sin embargo, se implementaron ciertas estrategias, se distribuyó más de 1 millón de dólares en incentivos, algo que se aplicó también acá. Entonces, se puede decir que aquí fue mejor la aceptación. En Brasil, con Drex, que estaba basado en una criptomoneda en Ethereum, recibieron bastantes elogios de la IMF por impulsar esta innovación en América Latina, ya que al final Bahamas no es América Latina. Esta presentaba un enfoque bastante innovador, de que era como una versión minorista que proporcionaba o que proporciona pagos inmediatos regulados. Había transacciones financieras con activos digitales, había contratos inteligentes, la verdad, ya que incluso había participación de empresas grandes, por ejemplo, Microsoft estaba metido en esto, que colaboraron en el plan piloto. Entonces, el enfoque colaborativo se aprovechó bastante de esto. Luego tenemos, claro, lo que pasó en esos países, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería visto en el país? ¿Cómo serían los impactos para El Salvador? En el contexto del comercio electrónico, pues el país aún enfrenta bastantes desafíos. O sea, hay dependencia del efectivo, hay costos elevados de procesamiento en las transacciones, aún los pequeños comerciantes tienen barreras para incluir esas tecnologías, y algo que es bastante sonado, que es la desconfianza aún en este tipo de pagos. Y también de que aún no hay acceso limitado para áreas rurales, ya que el país, pues, si bien en las ciudades hay acceso a internet, a electricidad, hay ciertos lugares externos de las ciudades donde estos recursos aún no son tan dados. Pero claro, o sea, esto es normal. Sin embargo, aplicar una CBDC puede traer beneficios bastante potenciales para el país, por ejemplo, la reducción de costos, se podría eliminar este costo de procesamiento de transacciones, los pagos instantáneos, ya que creo que el Transfer 365, o sea, transferencias entre bancos, si uno hace una transacción a las 10 de la noche, esta transacción ya no se ejecuta en el momento, sino que como que se audita hasta el siguiente día. Entonces, esto es una desventaja. Porque, ¿qué tal un pequeño empresario que está vendiendo en la noche, quiere hacer una compra o le quieren comprar y es de banco a banco? Entonces, no puede. Entonces, este es uno de los pequeños desafíos. Hay inclusión financiera, las remesas, o sea, las remesas representan más del 20% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, si te aplica una CBDC, estos costos se pueden reducir, perdón, el costo de transacciones de remesas puede reducir entre un 6 y un 8%, ahorrando que entre 100 200 millones de dólares al año. Claro, siempre está el desafío de las pymes, los costos de transacción, la ciberseguridad y las lecciones de Bitcoin que nos dejó, porque ya que anteriormente se intentó aplicar esto, como que ya está ese precedente de que una tecnología nueva va a fracasar. Entonces, siempre está esa como sombra.
que quedó de ese evento. Luego, enfocándonos más en los riesgos, pero ya viendo las mitigaciones, tenemos que la privacidad, ya que al tener, o sea, en nuestros dispositivos tecnológicos tenemos demasiados datos de nosotros, o sea, números de teléfono, nombres, contraseñas, fotos, y que ahora se maneja incluso el dinero, pues eso ya, o sea, erosiona un poco las libertades que tenemos cada uno sobre nuestros datos. Pero eso se puede mitigar con una privacidad por capas, auditorías y que el acceso a estos datos bancarios solo sea con una orden judicial. Entonces, también están los riesgos de ciberseguridad y operaciones, ya que, claro, si algo está centralizado en un punto, si este punto se tumba, pues se cae todo. También está el desafío de la exclusión digital, pero esto se puede mejorar con una educación financiera, un diseño quizás primero enfocado solo para celulares, que es algo más común. Y un riesgo que yo veo bastante importante es la dependencia tecnológica extrema, ya que actualmente las comunicaciones casi están dependiendo solamente de la tecnología, que ahora las transacciones monetarias dependan también de eso. Puede resultar un riesgo a la soberanía de cada persona, pero eso se puede mitigar con estándares abiertos, capacidad local, transferencia de conocimiento entre personas, pero sin embargo siempre está ese riesgo presente. ¿Cómo se adoptaría esto para 4 o 5 años? Hay tres escenarios de adopción posibles. Un escenario optimista, un escenario moderado y un escenario pesimista. Para el optimista tenemos un diseño centrado en el usuario, que sería lo mejor, una educación masiva, colaboración público-privada. Entonces, si esto se llega a dar, pues la mayoría de la población terminaría utilizando una CBDC y tendría un impacto bastante grande en las remesas y en el e-commerce. Sin embargo, si se aplica, si vemos un escenario moderado, o sea, ni tan bien ni tan mal, pues aún tendríamos que convivir con efectivo y medios privados. La adopción sería que del 30 a 40%, con áreas urbanas siendo el centro, ya que es más difícil que en un escenario moderado es más difícil llegar a todas las áreas del país. Y un escenario pesimista es lo que hablé al inicio, de que si la propuesta de valor es difusa, los problemas de ejecución van a estar seguidos. Entonces, va a haber una adopción marginal y seguramente va a pasar lo que pasó con Bitcoin, un desgaste reputacional a este tipo de tecnología. Pero si se quisiera aplicar esto, podemos ver una línea del tiempo en donde iniciamos con un diseño y planes pilotos limitados para el siguiente año, expandirse a ciertas ciudades principales, cabeceras departamentales, la capital, etcétera. Para 2028 ya se tendría un escalamiento nacional, si todo se da bien. Para el siguiente año ser algo consolidado en la región y para el 2029 un método dominante que ya domine más del 70% de la población, que sería como en el caso más optimista. Como conclusión final, las CBDCs no son una amenaza. O sea, no hay que verlo así, no es una amenaza existencial, sino que son una herramienta que, que tiene un potencial bastante grande de oprimir, de incluir o de excluir a ciertas personas o a ciertos usuarios. Y que su impacto o esto va a depender de las elecciones que se hagan en el diseño al momento de implementar esa herramienta. Entonces, una CBDC bien diseñada va a reducir seguramente costos de remesas, expandir la inclusión financiera, modernizar la infraestructura, formalizar la economía de una vez por todas e impulsar mucho más el comercio electrónico. Sin embargo, si es mal concebida, se van a desperdiciar recursos, se va a erosionar la confianza en estas tecnologías, se va a crear una exclusión digital, se va a exponer a la ciberseguridad y te va a facilitar una vigilancia excesiva. Entonces, la diferencia va a radicar en las decisiones que te tomen. Te van a escuchar todas las voces que va a generar el incluir algo como esto. Vamos a aprender de las experiencias que ya tuvieron otros países como Brasil, China, Nigeria, Bahamas. Vamos a construir un bien común o no. Entonces, al final, una frase, el dinero se está escribiendo ahora, la tecnología está ahora,
Entonces, van a ser los más sabios los que estén en su redacción. Así que con eso termina el análisis y muchas gracias.